Bueno, vamos a empezar las sensaciones de conducción y lo vamos a hacer precisamente con un elemento, bueno, un elemento que sirve cuando el coche está parado o cuando vamos a aparcar, que es precisamente la cámara trasera. Os lo he mostrado antes, ¿verdad? ¿Dónde está? En la parte del culete. Bien, ¿dónde está la cámara? ¿En esta zona que os habíamos mostrado, que os hemos mostrado antes? No, ¿verdad? No, pues ahí no está la cámara, no la busquéis porque no está ahí. Por aquí, donde el GPS, ¿dónde está la cámara? Pues bien, la única solución, y además sorprende, metes marcha atrás y miras al retrovisor, ¿verdad? ¡Ah! Y mira lo que parece ahí. Bien, perfecto. Es el lugar que han elegido nuestros amigos de Ford para poner la cámara trasera. Así que digamos que es una muy buena opción que nuestros amigos de Ford han hecho precisamente para localizar, solo con un vistazo, la cámara trasera. Así que pues nada, la usamos, desaparcamos y nos vamos. Una vez que nos hemos puesto en marcha, pues bueno, vamos a hablar primero de la comodidad del coche. Sí, es un coche cómodo, sobre todo ¿por qué? Pues precisamente por los asientos. Son asientos de cuero, son asientos de diseño, pero asientos tremendamente cómodos. Una vez que hemos dicho esto, vamos a hablar un poco del comportamiento del motor, ¿vale? Digamos cómo se conduce este coche. Este coche, que recordar, es un 1600, tiene 134 caballos, es atmosférico y tiene distribución variable. Bien, ¿qué quiero decir con todos estos datos? Es un coche, digamos que está hecho para que rinda bien en altas vueltas. Hay un dato que os va a impresionar mucho. Este coche empieza a cortar, corta encendido a las 6.700 vueltas. 6.700, cuando lo normal es que en un coche de gasolina se corta inyección a 6.200. Digamos que tiene 500 vueltas más para los amantes de la velocidad y de las revoluciones. Bien, en ese sentido, como es un coche que está hecho para funcionar bien a altas vueltas, pues eso es lo que vamos a tener que hacer, llevarlo a altas vueltas. Por esa razón, si lo dejamos mucho caer de vueltas, vamos a notar como que tarda un poquito en reaccionar o que le cuesta recuperar, porque no está hecho, digamos, para estar bien a bajas vueltas, sino a altas. Por esa cuestión, de nada sirve en un coche como este ponerle una sexta marcha. Con la sexta marcha, como bien nos ha explicado Víctor, lo único, no siempre porque haya una sexta marcha vamos a conseguir reducir el consumo. Este coche tiene marchas cortas y tiene solo hasta 5 marchas, precisamente para sacar todo el jugo a ese motor de 1600 de 134 caballos que tenemos. Eso no va a significar que el consumo sea una barbaridad, sino sencillamente es una mayor eficiencia de ese motor. Espero que haberme explicado, porque casi y no me entero ni yo. No hay que confundir una cosa, que es el desarrollo corto de las marchas con lo que es la palanca de cambios. Esta palanca de cambios, digamos, entran fenomenal las marchas, pero desde que tenemos una marcha hasta que llega la siguiente, es muy largo, digamos, ese trayecto, ese viaje, intenso viaje, que va de una marcha a otra, aunque el desarrollo sea corto, no tiene nada que ver. Vale, sí, es mayor eficiencia, todo esto lo que vosotros queráis, pero sí es cierto que sí, el coche un poquito sí que consume, es decir, no es un coche que se caracterice por los datos de bajo consumo, pero sin embargo, bueno, según el uso que vayamos a hacer de este coche, pues tampoco tiene por qué dispararse ese presupuesto, digamos, que podemos tener mensual a la hora de echarle gasolina. Está claro que no es un coche que vamos a usar para irnos de viaje con toda la familia, pero sí es un coche que vamos a usar para divertirnos mucho y de usarlo como utilitario todos los días. Así que, en fin, digamos que sacrificamos esos datos de consumo, que son un poquito más, por, desde luego, unas dosis de diversión que están muy bien. Para que os hagáis una idea, nosotros que cada vez que probamos un coche lo metemos por los pueblos, por ciudad, también por autopista y por carretera, digamos que tenemos un consumo mixto, ¿de acuerdo? Pues el consumo mixto que tenemos nosotros es de, un día como hoy, es de 8,4, vale, no os asustéis. También es cierto que le pisamos un poco más de lo normal, pero digamos que rondan por ahí las medidas y rondan por ahí los datos de consumo. Además, para todos aquellos de los que hablaba antes, de los amantes de la velocidad, los que queréis exprimir este motor a muerte hasta las 6.700 revoluciones por minuto, bien, hay una lucecilla verde que nos va a indicar que estamos llegando precisamente al corte encendido y nos está indicando que llega el momento de cambiar de marcha.
lo vais a entender muy bien. En la Fórmula 1 veis en los volantes que van unas lucecillas, es cuando están llegando al límite de revoluciones y se tienen que cambiar. Bien, aquí toda la lucecilla la sustituyen por una. Pero cumple la misma función, que es la de informar. Que estás llegando al final, cambia de marcha ya. Hay una cosa que desde luego es incuestionable en este coche, y es la estabilidad que tiene. De hecho, llama muchísimo la atención. Cuando coges este coche y tienes que tomar unas curvas un poco más ratoneras, o tienes que entrar en rotondas, o te ves obligado a coger una curva a una velocidad un poquito de... ¡Ay! Me pasé un pelín. Bien, la estabilidad de este coche es tremenda. Hay que recordar varias cosas. La suspensión, como he dicho, es dura, el perfil es bajito, las dimensiones del coche, en fin, todo ese conglomerado de cuestiones hacen que este coche sea muy estable, sobre todo en curvas. Y eso, en fin, no es que se agradezca, es que también corresponde con el espíritu y el aspecto de este coche deportivo. Todo esto es porque los genes de este coche vienen del Sport Plus. Es más, ¿quién no nos dice a nosotros que vamos a poder ver en un futuro a este coche, a un Ford Fiesta, por los caminos polvorientos del Campeonato del Mundo de Rallys? Bueno, hay una cuestión que no se nos puede olvidar, y es que nuestro coche, el Ford Fiesta Sport Max, si vamos en autopista, es decir, si vamos más rápido, se nos va a endurecer tanto la dirección como los pedales. Ojo, eso nos va a ayudar a dos cuestiones. Por un lado, va a evitar que demos volantazos a altas velocidades, porque la dirección la vamos a tener un poco más dura, y también va a evitar que tengamos que apretar mucho el freno si nos vemos en la necesidad de pegar una frenada a velocidades de 100, 120. Sin embargo, cuando estamos, por ejemplo, en un parking para aparcar, todo es como chicle. La propia dirección la movemos con un dedo, incluso el pedal del freno, cuando lo apretamos, parece así. Es ahí donde se ve si es esponjoso o no. Es de una nube, vamos. Suave, suave. Valoraciones generales. Bueno, varias. Primera, la estética. Bueno, pues sin comentarios. Para gusto los colores. Tiene un aspecto exterior muy deportivo, con esas llantas, con esos colores, con esos alerones. Así que yo, como haría una que no me sé, que yo me sé. Segundo, comodidad. Pues hombre, es un coche cómodo, es un coche que se va a llevar muy a gusto, los asientos son muy cómodos y además, eso ya va también sobre gustos, pero a nosotros nos ha gustado mucho la estabilidad que tiene, que precisamente nos lleva a la tercera conclusión, y es la manera de llevar el coche, ¿de acuerdo? Precisamente esa exigencia de llevarlo bien a altas vueltas, pues nos lleva a decir pues que si le ponen un motor, de los que ya tienen, pero vamos, si le ponen un motor que no nos exija llevarlo tan alto de vueltas, pues hombre, será un poquito mejor. ¿Por qué? Pues porque no nos va a obligar llevarlo tan alto y, en fin, probablemente los años de vida del motor sean mayores. Dicho esto, vamos a la sección de nuestro compañero Víctor, que está deseoso de responder todas vuestras preguntas. Por cierto, creo que esta sección le está haciendo con un lago detrás. Hola queridos todos, una semana más, bienvenidos a mi despacho, a nuestro apartado favorito del programa, que es pregúntame lo que quieras, que yo te responderé lo que me dé la gana. Damos paso a la pregunta de esta semana, que creo que va a ser muy interesante, soy todo oídos. Hola Víctor, soy Maite de Toledo, te veo de digital, tengo una pregunta para ti, ¿me puedes decir por favor por qué se cruzan los neumáticos? Gracias, un beso. La rotación de neumáticos, lo primero, ¿qué es rotar los neumáticos? De los 4 neumáticos que tiene el coche, 2 delanteros, 2 traseros, rotar los neumáticos es cada 5 o 10.000 kilómetros, yo lo hago aproximadamente cada 10.000 kilómetros, poner los neumáticos delanteros atrás y los traseros adelante. ¿Por qué hacemos esto? Porque normalmente los coches que conducimos es tracción simple, tracción a las ruedas delanteras o a las ruedas traseras. Si los neumáticos delante y de atrás son de igual medida, que es en la mayoría de los coches, no en todos, tendríamos que mirarlo, es conveniente rotar porque de esta forma estamos teniendo un desgaste uniforme de los neumáticos. Y en coches 4x4, cuidado con los coches de doble tracción, ahí sí es conveniente rotarlos si son iguales, porque está pasando y le pasa a mucha gente que se le van los diferenciales. El diferencial, que es la pieza que conecta los neumáticos delanteros con los neumáticos traseros, cuando un mes, por ejemplo, que el neumático de atrás está muy gastado y el delante sigue sin gastarse, ¿qué pasa? Que el diferencial, quieras o no queramos, la rueda trasera está dando menos vueltas que la delantera. En definitiva, está haciendo trabajar el diferencial de forma gratuita y molesta, que al final acabará en una avería diferencial o ruiditos y cosas que no vienen bien. Y por último, ¿cómo rotar los neumáticos? Técnicamente, y si lo queremos hacer de la forma más correcta, sería en X. Es decir, el neumático trasero derecho pasa al delantero izquierdo y el trasero izquierdo al delantero derecho.
Yo jamás lo he hecho en X, no es obligatorio hacerlo en X, vamos a ver, es por hacerlo ya llegar a la perfección. Yo siempre lo he hecho, trasero derecho paso adelante y trasero izquierdo paso adelante y al revés, los dos del mismo eje. Y espero con esto haber respondido a la pregunta. Y ya sabéis, como siempre, mandad por favor vuestros vídeos a esta dirección, preguntando lo que queráis, que yo os responderé lo que me da gana. Bueno, y después de haberos contado todo lo que os hemos contado del Ford Fiesta, que es casi nada, nos hemos venido al restaurante Asador Quinito, digamos uno de los lugares representativos precisamente de aquí, de Valdemoro. Me han dicho que otra cosa no, pero manduca de la buena. En fin, para contaros un poquito de la historia de este restaurante, Quinito, bueno, nos tenemos que remontar a 1950 porque es uno de los lugares más antiguos, con más solera de aquí de Valdemoro. Bien, ahora mismo lo llevan dos hermanos, Joaquín y Jesús. Digo Joaquín, no, perdón, Juanjo, que es tocaño mío, y Jesús. El que en 1950 puso esto en marcha era el tío de ambos, un tío segundo, se llamaba Joaquín, ¿vale? Joaquín, pues era un diminutivo, Joaquinito. Joaquinito, Quinito, ¿cómo os habéis quedado? Pues es un lugar maravilloso, un asador, o sea, con horno de leña, carnes, en fin. Vamos a ver qué nos han preparado, porque me da la sensación que nos vamos a poner hasta las cejas. Y no mentía, ¿verdad? Mirad lo que nos han preparado. Vamos a ir por partes porque esto tiene su miga. Vamos a empezar, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Es un simili, ¿verdad? Por ese. Venga, por la tarrina de foie, por cierto, foie casero, ¿vale? Tarrina de foie casero con reducción de oporto y salsa de naranja. Bien, vamos con el segundo entrante porque nos han preparado tres. El pulpo. Pulpo braseado con crema de patatas. Bueno, aquí la gente viene de kilómetros a la redonda sencillamente para probar este pulpo braseado. Y mirad que, bueno, el tercer entrante, qué cosa más maravillosa, es carpaccio de champiñones y trufa con virutas de jamón ibérico. Pero de jamón ibérico de verdad. No sé si me estoy explicando. Precisamente el techo es una de las cosas que os teníamos que contar. Esas vigas que estáis viendo, bien, son vigas que tienen más de 100 años. Porque esto era una antigua fábrica de yesos. Bueno, esto lo descubrieron casi por casualidad y fijaos cómo queda el techo. Digamos, ese entramado de vigas que tiene aquí el bar-restaurante, además el Asador Quinito. Bien, os dije que, mira, el segundo plato, que también era una sorpresa. ¿Por qué? Porque una de las especialidades de aquí, de Quinito, es, por supuesto, las carnes. Las carnes y los asados. Así que si venís aquí en fin de semana o entre semana, da igual, podéis, pues eso, degustar no solo la carne y las chuletas, que es lo que tenemos aquí, sino asados, cochinillo, en fin, cordero, todo tipo de asados que son muy buenos, además lo hacen en el horno de leña. Dicho esto, voy a terminar lo que vienen siendo los postres, que el trabajo es muy duro, y luego os comento más cosas del coche de esta semana, del Ford. Voy a ello. Y no nos queríamos despedir, el programa de hoy, precisamente, sin comentaros pues dos aspectos importantes de aquí de la localidad de Valdemoro. Para empezar, ese edificio que estáis viendo ahí es una pista de hielo, tienen pista de hielo aquí en Valdemoro, que está justito al lado de la super plaza de toros. Así que ya sabéis, tauromaquia, patinaje sobre hielo, hay tantas cosas que descubrir aquí en Valdemoro. Nosotros lo que vamos a descubrir son los dos últimos datos de nuestro coche de la semana. Por un lado, los competidores. Bien, hay muchos, pero hemos elegido dos. Uno, el Citroën C3 y otro que es el Volkswagen Polo. Unos franceses, otros alemanes y estos que son americanos. Bien, dicho esto, nosotros nos vamos a despedir. Como siempre. No, antes de despedirnos se me había olvidado el precio. El precio, bien, pues este coche lo podemos tener desde 18.800 euros. Luego ya vienen los jaques, ¿de acuerdo? Dicho esto, nosotros nos vamos a despedir, como siempre, con una nueva edición de las tomas falsas. Y recordaros que os tenéis que poner el cinturón, que como sois, ¿eh? ¡Hala! A reírse un rato. Hasta la semana que viene. Así que, como siempre, casco y cinturón y ponme un... Mierda. Bueno, no hace falta freno disco. Espera. De este Ford Fiesta, el Match Point, es la relación... pensaba que era un Match Point, como el tenis.
Joder, me estaba riendo, me estaba haciendo reír. No, no, es mentira, pobrecillo, que no me he hecho reír. Vale,